recuerde, el día de ayer yo les animaba a vivir el reto de todos los días de este mes de marzo, buscar un tiempo para leer una porción de la Biblia y aprender algo de ella. El día de ayer el Señor Jesús empezó con el tema de la oración, de la necesidad de orar siempre, sus elegidos orar siempre. Hoy va a continuar con un tema de la oración, pero es importante que usted tenga su Biblia a la mano y lea el pasaje para que sea Dios hablando directamente a su vida. Hoy vamos a leer del versículo 9 al versículo 17. Mire, dice que una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. Y a estas personas Jesús les puso un ejemplo. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro un cobrador de impuestos. El fariseo de pie oraba a Dios y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados. A sus esposas engañan con otras mujeres. Tampoco no soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. El Señor Jesús siempre fue muy puntual en sus enseñanzas y sabía señalar el error de aquellos religiosos de su tiempo. Y el día de ayer el Señor Jesús nos enseñaba de la necesidad de orar siempre sin desmayar, y hoy nos va a hablar sobre la actitud de nuestro corazón frente a Él en el tiempo de la oración. Porque mire, hay personas que necesitan resaltar el pecado que hay en otras personas para sentirse justificados delante de Dios. Hay personas que les encanta y necesitan señalar el pecado y lo que otros hacen mal para que ellos mismos puedan sentirse justificados y sentir que delante de Dios están bien. Y el Señor Jesús nos va a enseñar a través de esta figura. Dice que Él estaba hablando con personas que se creen buenas y que siempre están despreciando a los demás. 2 pecados que el Señor Jesús desprecia, 2 actitudes del corazón que Él detesta encontrar en nosotros. Dice, cuando creemos que somos personas muy buenas y que despreciamos a los demás porque vemos en ellos algo que están haciendo mal y nosotros los despreciamos por eso. Dice que pone el ejemplo: 2 personas fueron a orar al templo. No era el día de adoración, no era un sábado, era un día que ambos sintieron la necesidad de ir al templo a orar. Pero fíjese los diferentes motivos. El fariseo, que oraba de pie y decía: gracias porque no soy como uno de esos hombres que son ladrones, malvados, adúlteros, etcétera. Dice: tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Este hombre, el fariseo, no fue al templo a orar, fue a exhibirse. Recuerde que el Señor Jesucristo decía que los fariseos amaban que la gente los exaltara, los reconociera, querían el favor, ganarse el favor de la gente. Y el fariseo no fue a orar, no fue a hablar con Dios, fue a presumir, a hacer una presunción de lo que él decía que era. Y lo primero es que él se coloca por arriba de los demás. Yo no soy como esos pecadores. Y después a Dios mismo trata de comprarlo diciéndole: pues yo soy de las personas que ayuna 2 veces por semana. ¿Sabes qué? Que en la ley de Moisés se hablaba del ayuno únicamente en las grandes fiestas. Por ejemplo, allá en el día de la expiación era 1 vez al año. El ayuno que Dios mandaba era muy esporádico en el año. Y este fariseo dice: pues yo ayuno 2 veces por semana. Nadie le había pedido que ayunara 2 días a la semana. Y el Señor, en la ley de Moisés estaba establecido que había una serie de diezmos que ellos tenían que entregar, que era producto de su cosecha, que era producto de la ganadería que ellos tenían, de sus animales que se reproducían. Y de eso debían entregar su diezmo. Y él decía: yo te doy diezmo de todo lo que gano, de todos mis negocios. Es decir, era un hombre que aún a Dios quería engañarlo, presumiéndole lo que él tenía. Por el otro lado está un hombre que era un cobrador de impuestos. Hemos dicho, los cobradores de impuestos eran personas repudiadas porque, siendo judíos, servían a los propósitos del imperio y explotaban a sus conciudadanos para llevarse una ganancia para su bolsillo.
Y dice que el cobrador, mientras el fariseo estaba de pie, el recaudador de impuestos se quedó un poco más atrás. Y dice que ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Mientras el fariseo fue al templo para presumir y exhibir lo bueno que podría hacer delante de Dios, el cobrador de impuestos fue en una actitud humilde, pidiendo de la misericordia de Dios, pidiendo aún de las migajas que caen de la mesa de los amos. La actitud de este cobrador era una actitud buscando la misericordia de Dios y estaba impregnada de humildad, buscando la misericordia de Dios. Y dice el Señor Jesucristo que cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero el fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. ¡Qué tremenda lección! Sobre todo para aquellos que somos cristianos, que ya asistimos a una iglesia, que tenemos años en el evangelio, porque pudiera ser que en alguna de esas ocasiones nosotros nos autoengañemos. Vamos al templo, presumimos y exhibimos delante de Dios lo bueno que somos y que merecemos de su bendición, cuando en realidad al salir de la reunión vamos a nuestra casa con un corazón vacío, sin haber sido perdonados por Dios. En cambio, aquella persona que, reconociendo su posición muy humilde, regresa a su casa con la misericordia, con el perdón de sus culpas, porque su actitud de arrepentimiento, de contrición, de humildad delante de Dios favoreció que Dios extendiera su misericordia sobre él. Y añade algo más, dice que algunas madres llevaron a sus hijos pequeños para que Jesús pusiera sus manos sobre sus cabezas y los bendijera. Pero los discípulos comenzaron a reprenderlas para que no los trajeran. Entonces Jesús llamó a los niños y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que la persona que no confía en Dios, como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. Una última lección del Señor Jesús. Usa la ilustración de los niños. Los niños en el tiempo de Jesús eran poco valorados, eran despreciados, los niños molestaban, los niños estorbaban, y entonces deberían estar en su casa con su mamá que los cuidara. No podían participar de las reuniones de los adultos, como a veces llega a pasar en nuestros tiempos. Y dice que los discípulos, viendo que las mamás traían a sus niños, les dijo: no molesten al maestro. Sin embargo, Jesús usa el momento para dar una gran lección y dice: es que los que no son como estos niños. ¿Qué estaba señalando Jesús de los niños? Un niño principalmente, aunque tiene muchas características, principalmente es dependiente. Un niño es dependiente de sus padres. Un niño no trabaja para conseguir alimento. Un niño espera que sus padres le provean el alimento. Un niño no trabaja para conseguir vestido. El niño depende de su padre que le traiga la ropa. Un niño no se construye su casa, depende de sus padres para proveerles un techo. Y la enseñanza del Señor Jesucristo dice: es que tu actitud ante Dios, dice, los que son como niños, si no eres como niño no puedes entrar al reino de Dios. Y la puerta de acceso al reino de Dios tiene que ver con una actitud de depender de Dios. El día de ayer Jesús terminaba diciendo: pues puede ser que Dios responda a sus oraciones, pero cuando yo venga, dice, encontraré personas que tienen fe en mí, que confían en mí. La dependencia que vemos hoy de los niños es una evidencia de que confiamos en Él. Si yo confío, yo dependo. Si yo no dependo, yo no confío en Dios. Así que, querido amigo, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Tú estás dependiendo de la provisión de Dios? ¿Estás dependiendo de la misericordia? ¿Estás dependiendo de la bondad de Dios para tu vida? ¿O tú eres de los cristianos, de los hijos de Dios, que creen que deben de pelear y arrebatar y hacer para poder lograr? La enseñanza del Señor Jesucristo es: el que no sea como un niño no entrará en el reino de los cielos. Así que, querido amigo, querida amiga, yo te invito, ven, dependamos de Dios, de su amor, de su misericordia y de su bondad. Oremos. Padre, gracias por esta enseñanza del Señor Jesús, porque ante todo podemos ver claramente que tú repudias aquella persona que, creyéndose más, que despreciando a los demás,
señala los errores de los demás para sentirse bien consigo mismo, y que lejos de buscarte a ti para buscar tu misericordia, te busca para exhibir aquello que posiblemente esté haciendo bien, pero que no encuentre el perdón de tu parte. Señor, te rogamos, danos ese corazón sensible, ese corazón humilde, aceptando nuestra condición desobediente, aceptando nuestra condición pecadora, que tal vez hay algunas cosas que hagamos buenas, pero seguramente habrá muchas cosas que todavía no hacemos como tú lo pides, o que no estamos haciendo cosas que tú nos pides hacer. Perdónanos, danos ese corazón humilde y sencillo que nos ayude a no ver los errores de los demás, a ver nuestros propios errores, y de esa manera recurrir ante tu trono buscando de tu misericordia. Y ayúdanos como a los niños a ser dependientes, a buscarte a ti y buscar depender de ti. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, este es el Evangelio. Somos su Iglesia Cristiana Península Viva. Un fuerte abrazo. Nos vemos.